Tenía razón. Y si la forma de escuchar de Roland incomodaba a Eddie, era probable que se debiera a que, en el fondo, Eddie creía que si alguien debía escuchar en plan científico, tenían que ser él, Susie o Jake, porque eran ellos los que provenían de un lugar y un tiempo mucho más lejano y complicado, ¿o no? Tanto si sí como si no, los cuatro habían descubierto un gran número de historias comunes a ambos mundos. Roland conocía un cuento llamado El sueño de Diana, que de manera extraña e inquietante se parecía mucho al de La dama o el tigre. Un cuento que los tres neoyorquinos exiliados habían leído en el colegio. El cuento de Lord Perth se asemejaba mucho a la historia de la Biblia de David y Goliat. Roland había oído muchos relatos de Jesús hombre que murió en la cruz para redimir los pecados del mundo, y comunicó a Eddie, a Susana y a Jake que Jesús contaba con una buena recua de seguidores en el mundo medio. También existían canciones comunes a ambos mundos. Careless Love era una, Hey Jude era otra, aunque en el mundo de Roland el primer verso de la canción era Hey Jude, I see you lad, y no Hey Jude, don't make it bad. Eddie se entretuvo casi una hora explicándole a Roland la historia de Hansel y Gretel y convirtió a Rea de Cos en la malvada bruja come niños casi sin pensarlo. Cuando llegó a la parte en la que trataba de engordar a los pequeños, se interrumpió y le preguntó a Roland: ¿conoces este cuento? ¿O alguna versión? No, le aseguró Roland, pero es muy bueno. Cuéntamelo hasta el final, por favor. Eddie así lo hizo y acabó con el consabido fueron felices y comieron perdices. El pistolero asintió con la cabeza. Nadie es feliz y come perdices por siempre jamás, pero dejamos que los niños lo averigüen por sí mismos, ¿verdad? Ajá, asintió Jake. Acho trotaba a los talones del chico, mirándolo con la acostumbrada expresión de serena adoración en sus redondos ojos dorados. Ajá, repitió el Billy Brambo, imitando con exactitud la apagada inflexión. Eddie le pasó a Jake un brazo por encima de los hombros. «Qué mala suerte que estés aquí en vez de en Nueva York», dijo. «Si estuvieras en la Gran Manzana, Jakey, chaval, lo más seguro es que a estas alturas ya tuvieras tu propio psiquiatra infantil y estuvieras analizando los temas típicos sobre los padres para llegar al meollo de los conflictos sin resolver. Tal vez incluso tomando drogas de las buenas, Ritalin y cosas por el estilo». «Con todo, prefiero estar aquí», respondió Jake y bajó la vista hacia Acho. «Ya», murmuró Eddie, «no te culpo». «Esas historias se llaman cuento de hadas», musitó Roland. «Ajá», respondió Eddie. «Pero en esta no salen hadas». «No», admitió Eddie, «se trata más bien de una categoría. En nuestro mundo hay relatos de misterio y suspense, de ciencia ficción, del oeste, de hadas, ¿sabes?» «Sí», contestó Roland. «¿La gente de tu mundo prefiere saborear las historias de una en una? ¿Que no se mezclen con otros sabores en el paladar?» «Más bien sí», opinó Susan. «¿Nos gustan los refritos?», preguntó Roland. «A veces para cenar», respondió Eddie, «pero cuando se trata de entretenimiento tendemos a limitarnos a un solo sabor y no dejamos que unas cosas se mezclen con las otras en nuestro plato, aunque suena un poco aburrido cuando se explica de esta manera». «¿Cuántos tipos de esos cuentos dirías que hay?» Sin vacilar y sin saberlo preparado de antemano, Eddie, Susana y Jake contestaron lo mismo al mismo tiempo. «19». Y segundos después, Acho exclamó con su voz ronca: «19». Se miraron los unos a los otros y rompieron a reír porque 19 se había convertido en una especie de latiguillo jocoso entre ellos que había sustituido al timo que Jake y Eddie habían acabado por gastar de tanto usar.
No obstante, las risas estaban teñidas de cierta desazón, pues aquel asunto del 19 se había convertido en una especie de encantamiento. Eddie se había descubierto tallándolo en uno de los costados de su animal de madera más reciente, como si se tratara de una marca a fuego. Amigo, bienvenido a nuestra hacienda. La llamamos la Franja 19. Tanto Susana como Jake habían confesado que traían leña para la fogata de la noche en brazadas de 19 ramas. Ninguno de los dos supo qué decir por qué. Simplemente les pareció que así estaba bien. También estaba aquella mañana en que Roland les había hecho detenerse en la linde del bosque que estaban cruzando y había apuntado al cielo hacia el que un árbol anciano había erguido sus vetustas ramas. Aquellas ramas recortadas contra el cielo formaban la figura del número 19. Un 19 con tal claridad. Todos los habían visto, pero Roland había sido el primero. El pistolero, a pesar de creer en los presagios y los augurios con tanta naturalidad como Eddie una vez creyó en las bombillas y en las pilas alcalinas, solía desestimar la repentina y extraña obcecación de su cadet con aquel número. Dijo que estaban muy unidos, tanto como cualquier otro cadet pudiera estarlo, y por eso sus pensamientos, costumbres y pequeñas obsesiones tenían cierta tendencia a contagiarse de unos a otros, como un resfriado. Además, creía que Jake lo alentaba de alguna manera. «Tienes el toque, Jake», dijo. «No estoy seguro de si es tan fuerte en ti como lo era en mi viejo amigo Elaine, pero por los dioses que creo que podría serlo». «No sé de qué hablas», le contestó Jake, frunciendo el entrecejo, desconcertado. En cierto modo, Eddie sí lo sabía y vaticinó que, con el tiempo, Jake también. Es decir, si el tiempo alguna vez comenzaba a transcurrir de forma normal. Y el día en que Jake les llevó los bollos de bola, lo hizo. 3. Se habían detenido para comer, más aburridos burritos vegetarianos, pues la carne de ciervo se había acabado y las galletas Keller no eran más que un dulce recuerdo, cuando Eddie se percató de que Jake no estaba y le preguntó al pistolero si sabía a dónde había ido el chaval. «Se separó del grupo a una media rueda de aquí», contestó Roland, y apuntó hacia el camino con los 2 dedos que le quedaban de la mano derecha. «Está bien. Si no lo estuviera, todos lo sentiríamos». Roland miró su burrito y luego le propinó un mordisco entusiasta. Eddie abrió la boca para añadir algo más, pero Susana se le adelantó. «Ahí está. Cariño, ¿qué traes?» Jake iba cargado a manos llenas de unas cosas redondas del tamaño de pelotas de tenis. Aunque aquellas pelotas no botarían nunca, pues de ellas sobresalían unas pequeñas púas. Cuando el chico se aproximó, Eddie las olió y se le hizo la boca agua. Tenían un olor parecido al del pan recién horneado. «Creo que son comestibles», opinó Jake. «Huelen a la masa de pan que mi madre y la señora Shaw, la casera, compraban en Zabars». Miró a Susana y a Eddie con una débil sonrisa. «¿Conocéis Zabars, la tienda de delicatessens?» «Ya lo creo», contestó Susana. «De lo mejorcito. Además, huelen requete bien. Todavía no te has comido ninguna, ¿verdad?» «Ni hablar». Se volvió hacia Roland con una mirada interrogante. El pistolero puso fin al suspense cogiendo una, quitándole las púas y mordiendo lo que quedaba. «Bollos de bola», dijo. «No los había vuelto a ver desde los dioses sabe cuándo. Están deliciosos». Los ojos azules le brillaban. «No os comáis las púas. No son venenosas, pero amargan. Se pueden freír si queda algo de manteca de ciervo. De esa manera casi saben a carne». «Me parece buena idea», opinó Eddie. «Por mí, que os aproveche. Lo que es yo, creo que pasaré de las setas bolleras esas o lo que sean».
No son setas, le corrigió Roland. Se parecen más a una especie de madroño. Susana cogió uno, los mordisqueó y luego le propinó un buen bocado. Yo que tú no pasaría de esto, corazón, le advirtió. El amigo de mi padre, Pamimos, habría dicho, son de primera. Cogió otro bollo de los que Jake sujetaba y desfiló un dedo sobre la superficie sedosa. Lo que tú digas, contestó Eddie. Pero en el instituto leí un libro para un trabajo, creo que se llamaba Siempre hemos vivido en el castillo, en el que una tía que estaba como una chota envenenaba a toda su familia con cosas parecidas a esas. Se inclinó hacia Jake, enarcó las cejas y desplegó la comisura de los labios en lo que esperaba que pareciera una sonrisa escalofriante. Envenenó a toda la familia y murieron agonizando. Eddie se cayó del tronco donde estaba sentado y comenzó a rodar sobre sí mismo, sobre las agujas y las hojas caídas, poniendo muecas espantosas y profiriendo ruidos de asfixia. Acho corría a su alrededor, gritando el nombre de Eddie con una serie de ladridos agudos. «Basta ya», dijo Roland. «¿Dónde los has encontrado, Jake?» «Allí atrás», respondió este, «en un claro que descubrí desde el camino. Está lleno de estas cosas. Además, si os apetece carne, a mí sí, que conste, hay un montón de rastros, un montón de boñigas frescas». Buscó a Roland con la mirada. «Boñigas muy frescas», pronunció despacio, como si alguien que habla una lengua sin demasiada fluidez. Una débil sonrisa jugueteó en los labios de Roland. «Habla despacio, pero habla sin tapujos», le dijo. «¿Qué te preocupa, Jake?» Cuando Jake respondió, sus labios apenas formaron las palabras. «Había unos hombres observándome mientras cogía los bollos». Hizo una pausa y a continuación añadió: «Ahora mismo nos están observando». Susana cogió un bollo de bola, lo contempló y luego acercó la nariz como si se tratara de una flor que deseara oler. «¿En el sendero por el que venimos? ¿A la derecha?» «Sí», asintió Jake. Eddie se llevó un puño cerrado a la boca en un ademán de sofocar un acceso de tos y añadió: «¿Cuántos?» «Creo que 4. 5, lo corrigió Roland. «Tal vez incluso 6. Uno es una mujer, otro es un chico no mucho mayor que Jake». Jake lo miró, desconcertado. «¿Cuánto tiempo llevan ahí?», preguntó Eddie. «Desde ayer», contestó Roland. «Nos alcanzaron por la retaguardia, cerca del este». «¿Y hasta ahora no nos lo has dicho?», le preguntó Susana con brusquedad, sin tomarse la molestia de taparse la boca para disimular lo que decía. Roland le sostuvo la mirada. Sentía curiosidad por saber cuál de vosotros sería el primero en olerlos. De hecho, había apostado por ti, Susana. Susana le dirigió una fría mirada y no dijo nada. Eddie creyó adivinar algo más que un poco de Deta Walker en aquellos ojos y se sintió afortunado de no ser el que había provocado aquel gesto. «¿Qué hacemos con ellos?», quiso saber Jake. «Por ahora, nada», dijo el pistolero. A todas luces, esa respuesta no satisfizo a Jake. «¿Y si son como el catet de Tic Tac? El Chirlas, Bocina y esos tipos?» «No lo son». «¿Cómo lo sabes?» «Porque ya habrían caído sobre nosotros y en estos momentos serían pasto de las moscas». Aquello parecía irrebatible, por lo que volvieron a ponerse en camino. Un camino que serpenteaba a través de la densa oscuridad, abriéndose paso entre los árboles centenarios, y a poco menos de 20 minutos de marcha, Eddie oyó a sus perseguidores o sus espías, chasquidos de ramas, susurros entre la maleza, incluso un bisbiseo. Patizambos en terminología de Roland. Eddie se sentía molesto consigo mismo por no haberse percatado de su presencia durante todo aquel tiempo. También se preguntó a qué se dedicaban aquellos primos. Si era a rastrear y a colocar trampas. No eran muy buenos. Eddie Dean había pasado a formar parte del mundo medio de varias formas, algunas tan sutiles que ni siquiera él
consciente de ellas, aunque seguía calculando las distancias en kilómetros en vez de en ruedas. Supongo que habrían avanzado unos 24 kilómetros desde el lugar en que Jake se había reunido con ellos con sus bollos de bola y sus novedades cuando Roland decidió acampar. Se detuvieron en medio del sendero, como habían hecho desde su entrada en el bosque. Así era muy poco probable que las brasas de la fogata pudieran provocar un incendio forestal. Eddie y Susana reunieron una buena colección de ramas caídas mientras Roland y Jake disponían el campamento y troceaban la provisión de bollos de bola de Jake. Susana hacía avanzar la silla de ruedas sin esfuerzo sobre la hojarasca bajo los árboles centenarios, apilando lo que escogía en su regazo. Eddie la seguía de cerca, mascullando entre dientes. «Mira a tu izquierda, cariño», le advirtió Susana. Le hizo caso y distinguió un distante parpadeo naranja, un fuego. «No son muy buenos, ¿verdad?», comentó. «No, la verdad es que me dan un poco de lástima». ¿Tienes alguna idea de qué es lo que buscan? Pues no, pero creo que Roland tiene razón. Nos lo dirán cuando llegue el momento, si es que no deciden antes que no somos lo que buscan y se esfuman. Venga, volvamos. Un momento, recogió una rama más, vaciló y luego cogió otra. Ya estaba. Vale. Mientras regresaban contó las ramas que habían cogido y las que Susana llevaba en el regazo. En total cada uno de ellos llevaba 19. ¡Shus! Susana se volvió para mirarlo. El tiempo ha vuelto a transcurrir. Ella no le preguntó a qué se refería y se limitó a sentir con la cabeza. 4. La determinación de Eddie de abstenerse de comer bollos de bola no duró demasiado. Olían demasiado bien mientras chisporroteaban en el taco de manteca de ciervo que Roland, tipo ahorrativo y mortífero donde los hubiere, había guardado en su viejo bolsón de piel curtida. Eddie se sirvió su parte en uno de los platos antiguos que habían encontrado en el bosque de Shardik y los engulló. «Están tan buenos como las langostas», comentó, y a continuación recordó los monstruos de la playa que se habían comido los dedos de Roland. Lo que quería decir es que están tan buenos como los famosos perritos calientes de Nathan's. Por cierto, siento haberte tomado el pelo, Jake. «No te preocupes», respondió Jake con una sonrisa. «No lo haces con malicia». «Una cosa que deberías saber», anunció Roland. Sonreía. Aquellos últimos días sonreía con mayor asiduidad, con bastante más, aunque no perdía la seriedad de la mirada. Todos. A veces los bollos de bola provocan sueños muy reales. ¿Quieres decir que colocan?, preguntó Jake con cierta inquietud. Pensó en su padre. Elmer Chambers había disfrutado de muchas de las cosas más extrañas de la vida. ¿Que si colocan? Creo que no sé lo que quiere decir. Que si te atontan, que si te dan un subidón, que si ves cosas, como cuando tomaste mezcalina y entraste en el círculo de piedra, ¿en qué cosa, en esa cosa? Casi, bueno, vale, tú ya sabes, casi me ataca. Los recuerdos detuvieron a Roland por un momento. Aquel anillo de piedras había sido la prisión de una especie de súcubo. Si la hubieran dejado, sin duda habría iniciado a Jake Chambers en el sexo y lo habrían matado a polvos. Sin embargo, Roland la había hecho hablar y ésta, para castigarlo, le había enviado una visión de Susan Delgado. ¿Roland? Jake lo miraba ansioso. No te preocupes, Jake. Hay setas que provocan lo que estás pensando, que alteran la percepción de las cosas, las realzan, pero no los bollos de bola. Son como bayas comestibles. Si tus sueños se presentan demasiado vívidos, solo tienes que obligarte a recordar que estás soñando. A Eddie se le antojó un comentario algo extraño. Por un lado, tan consideración por su salud mental no era propia de Roland y, por otro, el pistolero no era hombre de comentarios gratuitos. Las cosas han vuelto a ponerse en marcha y lo sabe, pensó Eddie. Ha habido un tiempo muerto, pero el reloj vuelve a estar en marcha. El juego continúa, como suele decirse. ¿Vamos a establecer guardias, Roland?, preguntó Eddie.
No por mi sello, contestó el pistolero con toda calma y comenzó a liarse un cigarrillo. Crees que son inofensivos, ¿verdad?, comentó Susana, dirigiendo una mirada a un bosque donde los árboles se perdían en la penumbra generalizada del crepúsculo. El débil parpadeo del fuego del campamento que habían distinguido antes había desaparecido. No obstante, la gente que iba tras ellos seguía allí. Susana lo sentía. Cuando bajó la vista hacia Acho y lo vio mirando en la misma dirección, no se sorprendió. Creo que ese podría ser el problema, opinó Roland. ¿Y a qué te refieres con ese? Quiso saber Eddie. Sin embargo, Roland no iba a contestar. Se tumbó en medio del camino con un trozo de piel de ciervo enrollada bajo la nuca de cara al cielo y fumando. Al poco rato el cáter de Roland dormía. No hicieron guardia y nadie los molestó. 5. Los sueños, cuando hicieron acto de presencia, no fueron sueños. Todos lo supieron, salvo tal vez Susana, quien, en un sentido muy real, no estuvo allí aquella noche. Por Dios, vuelvo a estar en Nueva York, pensó Eddie, y a renglón seguido. Vuelvo a estar en Nueva York de verdad. Esto está sucediendo en realidad. Y sí, estaba sucediendo. Se encontraba en Nueva York, en la Segunda Avenida. Fue entonces cuando Jake y Acho aparecieron doblando la esquina de la calle 54. Eddie! Lo saludó Jake con una sonrisa. Bienvenido a casa. A jugar, pensó Eddie. A jugar. 2. El ritmo de Nueva York. 1. Jake se quedó dormido mirando a la oscuridad. En aquel firmamento nocturno encapotado no había ni estrellas ni luna, al tiempo que se sumía en un profundo sueño. Experimentó la sensación de estar cayendo, una sensación que reconoció con consternación. En su vida anterior de chico normal, por así decirlo, solía tener sueños en los que creía caer, en especial cuando se acercaba la época de exámenes, aunque había cesado desde su violento renacimiento en el mundo medio. A continuación, aquella sensación desapareció. Oyó una breve melodía tintineante que, en cierto modo, era demasiado bella. 3 notas y deseabas que se detuviera. 1 docena y creías que aquello acabaría matándote si no cesaba. Los huesos vibraban con cada repiqueteo. Suena hawaiano, ¿no?, pensó, porque a pesar de que la melodía tintineante no se parecía en nada al gorjeo siniestro de la raedura, en cierto modo era lo mismo. Lo era. A continuación, justo cuando creía que ya no podría soportar más, el espantoso y embelesador tintineo cesó. La oscuridad, al otro lado de sus párpados cerrados de súbito, se tornó en un brillante rojo oscuro. Abrió los ojos con cuidado a la luz intensa y parpadeó. En Nueva York. Los ajetreados taxis iban de un lado a otro lanzando brillantes destellos amarillos a la luz del día. Un joven negro con auriculares pasó junto a Jake, acompañado del ritmo de la música con el paso de sus pies calzados con sandalias y tatareando un chadabadachababú entre dientes. Un martillo neumático aporreó los tímpanos de Jake. Unos bloques de cemento cayeron en un volquete con un estruendo cuyo eco fue rebotado en las fachadas como acantilados de edificios. El mundo era un caos bullicioso. Se había acostumbrado a los profundos silencios del mundo medio sin darse cuenta. No, le pasaba algo más. Había acabado adorándolos. Aún así, todo aquel barullo tenía su atractivo y Jake no podía negarlo. De vuelta en el ritmo de Nueva York, sintió que una débil sonrisa se perfilaba en sus labios. ¡Ake! ¡Ake!, gritó una voz queda y bastante acongojada. Jake bajó la mirada y vio a Acho sentado en la acera con la cola enrollada con cuidado a su alrededor. El Billy Brambo no llevaba las botitas rojas ni Jake los zapatos rojos de cordones, gracias a Dios, pero aquello seguía
pareciéndose mucho a la visita al Gilead de Roland, donde había llegado viajando en la bola de cristal rosa, la esfera de cristal que había causado tantos problemas y tribulaciones. Aquella vez no había esferas, tan solo se había ido a dormir. Sin embargo, eso no era un sueño. Era más intenso que cualquier sueño que hubiera tenido y más tangible. Además, la gente se desviaba para no chocar ni con Acho ni con él, que estaban allí de pie, a la izquierda de un bar del centro llamado Kansas City Blues. Mientras Jake se fijaba en aquello, una mujer pasó por encima de Acho, arremangándose un poco la falda recta y negra, hasta las rodillas, su rostro preocupado. «Soy una neoyorquina como otra cualquiera que va a lo suyo, así que no me jodas», era lo que le decía aquella cara a Jake. No mudó en lo más mínimo. No nos ven, pero nos perciben de algún modo, y si nos perciben, entonces es que estamos aquí. La primera pregunta lógica era ¿por qué? Jake se lo planteó durante unos segundos y luego decidió posponérselo. Tenía la idea de que la respuesta ya se le ocurriría. Mientras tanto, ¿por qué no disfrutar un poco de Nueva York? «Vamos, Acho», dijo, y dobló la esquina. El Billy Brambo, que no era en absoluto un muchacho de ciudad, caminaba tan pegado a él que Jake sentía su aliento rebotar contra la pantorrilla. La segunda avenida, pensó, y a continuación, Dios mío. Antes de finalizar ese pensamiento, vio a Eddie Dean junto a la tienda Barcelona Lugage, como si estuviera desconcertado y bastante fuera de lugar, con aquellos tejanos viejos, una camisa de ante y mocasines del mismo material. Llevaba el pelo limpio, aunque le crecía hasta los hombros, lo que sugería que ningún profesional le había metido la tijera desde hacía bastante tiempo. Jake cayó en la cuenta de que él tampoco tenía muy buena pinta. También llevaba una camisa de ante y de cintura para abajo los restos maltrechos de los chinos dockers que se había puesto el día que salió de casa para siempre y levó anclas hacia Brooklyn, Dutch Hill y otro mundo. «Qué bien que nadie nos vea», pensó Jake, aunque luego decidió que no era del todo cierto. Si la gente pudiera verlos, lo más seguro es que para el mediodía tuvieran mudas para dar y tomar. La idea le hizo sonreír. Eddie», lo saludó, «bienvenido a casa». Eddie sintió un poco desconcertado. «Veo que te has traído a tu amigo». Jake se inclinó y le dio una palmadita afectuosa a Acho. «Es mi versión de la American Express. No voy a casa sin él». Jake estaba a punto de continuar. Se sentía ingenioso, lleno de vida y con cosas divertidas que decir. Cuando alguien dobló la esquina, los adelantó sin mirarlos, como los demás, y todo cambió. Se trataba de un chico con unos dockers que se parecían a los de Jake, porque eran los de Jake. No los que llevaba puestos en ese preciso momento, pero eran suyos de todos modos, y las zapatillas de deporte eran las que Jake había perdido en Dutch Hill. El hombre de yeso que guardaba la puerta entre los mundos se las había arrancado de los pies. El chico que acababa de pasar a su lado era John Chambers. Era él, aunque aquella versión parecía suavizada, inocente y exasperadamente joven. «¿Cómo has sobrevivido?», le preguntó a la espalda que se alejaba la suya. «¿Cómo has sobrevivido al estrés mental de perder la chaveta, a escaparte de casa y aquella casa espantosa de Brooklyn? Y sobre todo, ¿cómo has sobrevivido al guardián de la puerta? Tienes que ser más duro de lo que pareces». Eddie tuvo una reacción tan cómica que Jake rió a pesar de su propia sorpresa y desconcierto. Le hizo pensar en aquellas viñetas de cómic en que Archie o Jughead tratan de mirar en dos direcciones a la vez. Miró hacia abajo y descubrió una expresión similar en la cara de Acho. En cierto modo, aquello lo hacía todo aún más divertido. «¿Qué cojones?», exclamó Eddie. «Repetición de la jugada», dijo Jake, y estalló en carcajadas. Sonó como si fuera tonto del culo, pero no le importaba. Se sentía un poco atontado.
Es como cuando vimos a Roland en el Gran Salón de Gilead, pero esta vez estamos en Nueva York y en el 31 de mayo de 1977. Es el día en que me despedí a la francesa del Piper. Repetición de la jugada, chaval. ¿Que te despediste a la...? Comenzó Eddie, pero Jake no le dio la oportunidad de terminar. Una nueva visión lo dejó anonadado, aunque anonadado era una palabra demasiado suave. Lo dejó patidifuso, como un hombre que se encuentra en la playa y lo arrolla una ola repentina. El rostro se le iluminó con tanta intensidad que Eddie dio un paso atrás. «La rosa», susurró. El diafragma apenas le daba para hablar más alto y tenía la garganta tan seca como una tormenta de arena. «Eddie, la rosa». «¿Qué pasa con ella?» «Es el día que la vi». Alargó una mano temblorosa y la apoyó en el brazo de Eddie. «Voy a la librería y luego al solar. Creo que había una carnicería». Eddie asintió con la cabeza y comenzó a sentir la misma agitación. «Charcutería artística de Tom y Jerry, en la esquina de la segunda con la 46. La charcutería ya no está, pero la rosa sí. Ese yo que va caminando por la calle va a verla y nosotros también tenemos que verla». En ese momento los ojos de Eddie refulgieron. «Pues entonces vamos», dijo. «No vayamos a perderte. Digo, a perderle. Lo que sea, coño». «No te preocupes», lo tranquilizó Jake. «Sé a dónde va».